Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a La Barra de Hierro. De hecho, vamos a tener unos fragmentos que se llaman ¿Sabías qué? Y dentro de estos fragmentos vamos a hablar de pequeñas partes que a lo mejor muchos de ustedes no conocían y muchos de ustedes conocen por ahorita. Pero en esta ocasión vamos a empezar con una persona llamada Melitón González Trejo. ¿Quién era Melitón González Trejo? Melitón era una persona, fue la primera persona de hecho que tradujo lo que es el Libro de Mormón como lo conocemos ahora al español. Y voy a hablar un poquito acerca de él rápidamente. El hecho nació en Garganta de Olla, en España, en el año 1844. De hecho, sus padres le trataron de enseñar mucho acerca de religión, pero lo que le llamó más la atención a él fue el ser parte del ejército español. Para ese entonces, él conoció a un teniente de artillería que se llamaba Barrueco. Este personaje conocido como Barrueco, él fue uno de los primeros que le enseñó un poco acerca de la iglesia, pero él se interesó poco. Después de eso hubo un misionero, el cual se llamaba Luis Bertrand, que él fue el que le dio un folleto acerca de la iglesia. Esto le llamó un poquito más la atención a Melitón, y al momento de que él estuvo ahí ya como un poco más centrado en lo que era, le llamaba un poquito más la atención acerca de la iglesia. Melitón iba a ser trasladado a lo que era las Filipinas, porque él pidió ese momento. Ya que llegó a las Filipinas, él descartó mejor y prefirió ir a los Estados Unidos, llegando a San Francisco en 1874. En el momento que él llega a San Francisco, él trata de trasladarse a Utah, y en el momento que llega él a Utah conoce a un misionero francés de apellido Blanchard. Este misionero lo presenta con el presidente Brigham Young, y al momento de que lo presenta con el presidente Brigham Young, él empieza a conocer un poquito más acerca de la iglesia. 15 días después, él es bautizado. En lo que es 1875, él empieza con la traducción llamada de fragmentos selectos del Libro de Mormón, pero empezó poco a poco, el cual fue publicado en el libro Deseret News. Después de eso, él contrae matrimonio con una mujer llamada Mary Ann Christensen, con quien tiene una hija. Ese mismo año se movieron a Arizona, y después, el 7 de enero de 1876, él recibe un llamamiento para la misión del Paso, Texas. De ahí, él sigue más adelante y en abril ya había llegado a Chihuahua. Al momento que él estaba en Chihuahua, Melitón y otra persona llamada Louis Garft fueron los primeros misioneros quienes estuvieron en Sonora, y los cuales abrieron una rama en Sonora, o más bien abrieron una misión en la parte de Sonora, así bautizando 5 personas en el principio. En 1879, el presidente John Taylor, cual era el presidente sucesor después de Brigham Young, recibe una carta de una persona llamada Plotino Rodacanati. Él se encontraba en la Ciudad de México, y él pidió que miembros de la iglesia, o más bien misioneros, fueran a predicar el evangelio ahí, porque ellos no sabían exactamente acerca de la iglesia. Para ese entonces, el presidente John Taylor manda a 3 misioneros, quienes son Moses Thatcher, James Stewart y Melitón. Ellos 3 son los que van a predicar el evangelio a la Ciudad de México. En noviembre de 1879, el periódico, él empieza con un periódico llamado el periódico Voz del Desierto. Este periódico fue una de las partes con las que ellos empezaron a hacer ayudas visuales para muchas personas dentro de la Ciudad de México. Más adelante, lo que es el doctor Rodacanati, quien era la persona que había pedido que fueran los misioneros a la parte de la Ciudad de México, es bautizado junto con otra persona que se llama Salvano Arteaga. Ellos 2 son bautizados, y después se organiza una rama dentro de la Ciudad de México, quienes fueron el doctor Rodacanati y Arteaga.
su consejero. El presidente fue Rodacanati Arteaga, su consejero, y José Ibarola fue su segundo consejero. En 1880, James Stewart y Melitón siguen traduciendo, empiezan a traducir lo que es más el Libro de Mormón, y dentro de eso continúan con algo llamado The Voice of Warning, que era una de las partes que les ayudaba mucho como misioneros. En 1881 ya habían para ese entonces 61 miembros de la iglesia en la Ciudad de México, y ellos continuaban con la traducción del Libro de Mormón. Al final lo hicieron en 1884, fue cuando terminaron con la traducción. Para ese mismo año, Melitón se casa con Emily Jones, teniendo 10 hijos después, y ellos se movieron nuevamente al estado de Utah. Vivieron en Logan y en Draper. Y después de eso, él se dedicó a ser profesor de lengua y literatura en una universidad llamada Universidad of Desert, o la Universidad de Desert, aquí en el estado de Utah, la cual es conocida como la Universidad de Utah hoy en día. Luego se marchó a Chihuahua con su esposa y 4 hijos. Cuando él estaba ahí en Chihuahua, en ese tiempo empezó lo que es la Revolución Mexicana, y eso le hizo que él tenía que abandonar el país, prácticamente México, y tenía que regresar a Estados Unidos. Entonces, al momento de que él regresó a los Estados Unidos, él conoció a Pancho Villa, quien fue una de las personas que le ayudó para poder cruzar y llegar a Arizona. Llegaron ellos a un lugar llamado St. David, Arizona, y en 1912 ellos se movieron a Benson, Arizona, donde se dedicó al cultivo de árboles frutales. Como muchos de nosotros sabemos, Melitón fue una de las personas que se dedicó a la traducción del Libro de Mormón junto con James Stewart, y ellos lo sacaron primeramente como traducciones selectas del Libro de Mormón, pero hoy lo conocemos como el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo, y hoy en día se encuentra en cientos de idiomas en diferentes países. Bueno, eso es todo por el momento. De hecho, gracias por escuchar el video y gracias por poner atención un poco dentro de la historia de la iglesia. Pero bueno, ahora ya sabemos quién es Melitón González Trejo. Gracias.